y digo supuestamente porque son semanas muy difíciles para el lanzamiento de libros, pero creo que en las plataformas digitales comenzará a circular el libro Decisiones Difíciles de Editorial Debate. No sé cuándo abran las librerías, pero pues ahí estará este libro del expresidente Felipe Calderón. Por cierto, dice el presidente López Obrador, no es casual que los políticos mexicanos se fueran a Estados Unidos, allá los protegen. Y bueno, hacemos una relación de expresidentes. Hay 6 expresidentes vivos. 4 de ellos, bueno, uno de ellos pues es muy grande, está desde hace muchos años recluido en su casa, es el expresidente Luis Echeverría. Carlos Salinas de Gortari, pues sabemos que pasa buen tiempo fuera de México, de repente viene a México, pero difícil decir que tiene su residencia aquí. Ernesto Zedillo, desde que dejó la presidencia, se fue de México. Enrique Peña Nieto también, desde que dejó la presidencia, se fue hace poco más de un año y medio. Y hay otros 2 que sí viven aquí. Vicente Fox, que por cierto dice que ya no tiene ni para comer, que le va muy mal económicamente, pero vive en Guanajuato. Y Felipe Calderón, que vive en México. Él se fue el primer año después de ser presidente, fue a tomar un curso a Harvard, regresó, está aquí, no solo está aquí, sino que está activo, está tratando de formar un partido político y escribe un libro que va a dar mucho de qué hablar. Felipe, gusto en saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Igualmente, Ciro. Muy buenos días, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Es un libro, va a ser muy polémico. En buena parte del libro hay una crónica insólita de un expresidente, llena de revelaciones, recuperas diálogos, recuperas momentos que no suelen hacer los expresidentes cuando han escrito su libro. Por lo mismo, Felipe, creo que vas a tener muchos desmentidos. Buen día. Pues probablemente sí, pero la verdad es que es un buen libro. Primero que nada, estoy muy contento. Efectivamente recoge muchas decisiones que me ha tocado tomar en la vida, en toda mi carrera pública, empezando por la primera decisión, la más importante en muchos sentidos, que es el porqué de participar en política y cuál fue el inicio. La primera parte habla de muchas cosas que pasaron desde el inicio de mi propia vida política, la política como deber, como la aprendí de mi padre, a mi paso por la presidencia del PAN, algunas candidaturas claramente perdedoras que acepté en esa idea de la política como deber ético, hasta llegar a la presidencia de la República, mi paso por la presidencia del PAN, la negociación de la reforma política que entonces llamamos definitiva con el presidente Zedillo, y muchas cosas. Obviamente la transición, la defensa del voto de 2006, la victoria electoral. Ahí hago efectivamente revelaciones de cómo fue que efectivamente ganamos la presidencia en 2006. Recojo textos tanto de Tello como de Luis Carlos Ugalde, sí, en sus libros 2 de julio y Así lo viví, respectivamente, donde en el caso de Tello él revela lo que pasaba dentro del cuartel de Andrés Manuel López Obrador, donde sabían que habían perdido, donde tenían encuestas que estaban en contra de ellos y aún así salieron a sostener lo que era falso, que habían ganado por 10 puntos. Es casi 15 años después, Ciro, y es la fecha en que no han presentado la famosa encuesta donde me iban ganando por 10 puntos. Sí. Luego hablo de decisiones difíciles en la propia presidencia de la República, desde el primer momento, que fue la toma de posición misma. Paradójicamente es uno de los momentos más interesantes de la presidencia. Y perdón que te interrumpa, donde hay una crónica de cómo tomaron la decisión, cómo acordaron con el Estado Mayor Presidencial, el que destaca su lealtad en el libro, y cómo fue que lograste entrar ese día a la Cámara de Diputados. Sí, está padre. Esa es una crónica, lo que llamaría insólita. Por cierto, tú te refieres constantemente a Andrés Manuel López Obrador como violento y mezquino, Felipe, a lo largo del libro. No necesariamente. Sí, dice su movimiento violento, auspiciando la violencia, promoviendo la violencia, siempre mezquino a la hora de reconocer. No me refiero a la carta final,
que ahora sabemos le mandaste el 2 de diciembre del año pasado. Pero la caracterización del personaje es como un personaje violento, Felipe, según mi lectura. Lo que yo caracterizo básicamente son comportamientos a lo largo de una historia que ya es larga entre los dos. Recuerda que nos conocimos Andrés Manuel y yo en 1996. Llegamos a tener alguna respetuosa cercanía, relación, él como presidente del PRD y yo del PAN. Pero califico en muchos capítulos, me imagino, por ejemplo, que a uno de los que te refieres es al proceso de transición y la resistencia civil, donde yo explico por qué con las estrategias, con las reglas mismas de la resistencia civil, fuimos capaces de ganarle esa partida, digamos, que culmina precisamente con la toma de posesión, en la crónica, como tú dices, de cómo cuando yo alguna vez fui diputado, presidente de la Cámara, muy joven, conocí la famosa puerta, el pasadizo que había entre la oficina del presidente de la Cámara y el estacionamiento. En fin, el libro está muy interesante. Le escribí al presidente efectivamente el 1 de diciembre al cumplir un año, con las reflexiones que yo creo que son importantes para un presidente al cumplir un año. Yo le explico ahí que a estas alturas, me pasó a mí desde luego, te rodeas de los más afines a ti, de los que están de acuerdo siempre, de los que dicen que sí, y a los que te critican o te sugieren cambios, los alejas. Una de las recomendaciones que yo le hago es que no haga eso, que más bien busque revisar dentro y fuera de su equipo voces críticas que son importantes para rectificar. Yo auguro en esa carta, el libro lo terminé antes de que empezara toda esta pandemia, apenas alcancé a meter una nota aclaratoria como pues una súplica que le hice al editor, pero yo consideraba que Andrés Manuel podría ser el mejor presidente de México si se lo proponía y si rectificaba, cosa que no ha hecho. No te contestó esa carta, supongo, porque pues desde el 2 de diciembre del año pasado para acá, cada vez que habla de ti lo hace en términos despectivos y a veces casi mira, pues rayando el insulto. Sí. La verdad es que dentro de los comportamientos, circunstancias que yo describo en el libro, pues precisamente encaja en ese perfil que tú mencionas y que no voy a repetir. Es un gran día de la presentación del libro. Pero mucho tiene su actitud de esas características. Oye, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Felipe. Te pedimos unos momentos. Eres muy duro con Vicente Fox. Hablas también sobre Marcelo Ebrard como un hombre de Estado. Hay un capítulo ahí, un pasaje con Bernardo Gómez, uno de los directivos más importantes de Televisa. Hablas sobre el expresidente Peña Nieto. Confirmas que a Elbester Gordillo se le dieron el ISSSTE y lotería durante su gobierno. Eres durísimo con Marco Cortés. Criticas al expresidente Peña Nieto de abandono de la seguridad. Cuentas la relación con Sarkozy, lo que pasó sobre Florence Cassés. Hay una anécdota fantástica en términos de narrativa, no sé si te la vas a desmentir, Lula, de cuando te empiezan a bulear en una reunión internacional, Lula y Chávez, diciendo que van a invadir a México, se están burlando de ti en frente de presidentes, y según el libro, página 427, tú les dices, pues si quieren invadir a México, nos la pelan a los mexicanos. Y así está lleno, así está, juntos o separados. Entonces hacemos una pausa y revisamos estos temas, lo que dices de estos personajes, ¿te parece? Sí, cómo no. Volvemos, 8:20. Estamos conversando con el expresidente Calderón sobre el libro Decisiones Difíciles, editorial Debate, que cómo y cuándo va a empezar a circular, Felipe, en esta crisis. Uno supondría que si no tuviéramos crisis, estuvieran abiertas las librerías, comenzaría a circular hoy o mañana, pero ahora, ¿cómo va a ser el inicio cómo va a empezar a circular el libro? Va a ser, pues, con la nueva vida que nos tocará vivir después del coronavirus, que es básicamente electrónico, hay que comprarlo a través de Amazon, de ebooks, de librería Gandhi, de la librería de Apple, etcétera, y sea en físico o en electrónico, ¿no?, para leer en Kindle o en cualquier tablet, etcétera. De modo, así tendremos que adaptarnos en esto y muchas cosas. Pero permíteme, Ciro, precisar algunas de las muchas cuestiones que mencionaste antes del corte. Sí. Yo soy respetuoso del presidente Peña, a quien aprecio además, pero sí me veo obligado a hacer una distinción en el libro
sobre la política de seguridad, porque se ha dicho equivocadamente que el presidente Peña continuó la política de seguridad que yo puse en vigor, y pues definitivamente tengo que negarlo y tengo que precisar. Lo dices y además lo desarrollas. Dice, abandonó la seguridad. Pues no digo lo abandonó, pero como una prioridad que debe ser, sí. Canceló la Secretaría de Seguridad Pública, sometió lo que habíamos hecho su gobierno, no él, a criterios políticos de alguien que aspiraba a la presidencia. Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, en fin. Pero, en fin, hago distinciones claras. ¿Por qué razón? Porque el objetivo primordial de los 3 ejes estratégicos que describo en el libro, de crear instituciones policiales y ministeriales confiables y eficaces, como única posibilidad de enfrentar el problema de seguridad, además de, desde luego, reconstruir el tejido social y combatir a los delincuentes, que son los 3 ejes estratégicos, eso se terminó, eso se apagó, eso... Si hubiera seguido el ritmo de reclutamiento, policías civiles, por cierto, dirigidos por autoridades civiles también, si hubiera seguido e intensificado el proceso de control de confianza, si se hubieran seguido muchas cosas, yo pienso que se hubiera podido dar la vuelta a la situación. Tema de seguridad, lo dices y haces una autocrítica. Ahora regresamos al tema de la inseguridad, Felipe, de lo que se llamó la guerra contra el narco, en fin, porque dedicas buena parte del libro a eso. Otra de las cosas que queda documentada es la forma en cómo el exgobernador de Michoacán, hoy coordinador de asesores del presidente López Obrador, te pidió no una, sino en varias ocasiones, tuviste varias reuniones con él, que mandaras a las fuerzas federales porque la situación era ya insostenible en Michoacán. Eso queda descrito en 3, 4 pasajes del libro. Sí, pero además lo digo pues en el sentido que Lázaro fue un gobernador muy responsable, no solo en así lo dices, sí, eres muy respetuoso con él. Estoy seguro que es difícil para él y para mí, sino que él se preocupaba por la seguridad de los michoacanos, los paisanos. Yo narro un pasaje, no sé si sea correcto que lo anticipe, pero en uno de esos puntos que estábamos conversando, yo tenía cierta resistencia a ello, en el penal de Mil Cumbres, como sabemos los bolivianos, terribles. La gente de la familia michoacana que estaba presa secuestra a sus defensores de oficio, que eran unos pobres muchachos pasantes de la Facultad de Derecho, los secuestran, no interviene el gobierno federal, dejan solo a Lázaro y pues no tiene termina eso en una tragedia, degüellan a los pobres. Sí, los decapitan, eso yo no lo recuerdo, no sé si se hizo público o lo estás haciendo público tú. Yo recuerdo que sí, mira, lo que pasa es que llega un momento en que ya para entonces había tal insensibilidad de estos gestos, pero yo recuerdo que fue público el tema. Sí, fue público. De poca difusión ciertamente, pero a mí me convenció este pasaje tremendo, porque estaba ese día en negociación, en diálogo con Lázaro. Me convencí de que había que ayudar, ¿no? Independientemente de que era arriesgado, etcétera. Yo confié en él confió en mí, le agradezco. Era una decisión difícil y creo que fue la correcta. Michoacán. Las referencias que haces de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno coincidieron. Tu presidente, el jefe de gobierno, lo presentas como un hombre de Estado siempre, cuidando las formas de no saludarte, no estar en eventos, pero en las decisiones difíciles de seguridad, cuando se toma la Compañía de Luz y Fuerza del centro y sobre todo en la crisis de la influenza, que es otro tema que me gustaría tocar más adelante, lo presenta siempre como un hombre de Estado a Marcelo Ebrard. Bueno, creo que tuvo gestos de gente de Estado, es decir, de gobernante responsable, vamos a ponerlo en estos términos, y creo que hay que reconocer, se lo reconozco a mucha gente, Ciro, no tengo ninguna simpatía o empatía, me refiero a términos de futurismo y candidaturas por Marcelo Ebrard, pero sí debo reconocer que a mí no solo me respetó como presidente, sino que colaboró en estas 2 cosas que menciono en el libro y en otras más, pero no quiero que se malinterprete ese reconocimiento. Efectivamente, él pudo haberme ignorado, pudo haberme saboteado, pudo haberme boicoteado, no lo hizo y salieron estas cosas bien, entre otras. Los adjetivos son míos y leí el libro, lo leí, lo subrayé. Yo encuentro a un expresidente Vicente Fox, cuando era presidente,
como un personaje pusilánime y resentido, según la pluma de Felipe Calderón. Pusilánimes, regateándote todo, complicándote todo, y muy resentido contigo, Felipe. Esa es mi lectura. Los adjetivos son míos. Sí, y qué bueno que lo aclaras, porque esas son las cosas que complican la comprensión del libro. Hubo dificultades con Vicente, esas cosas finalmente van quedando en el pasado. Este libro lo escribí durante varios años, Ciro, déjame decirte. Me lo pidió la editorial, un poco renuente. Escribí algunas cosas fácilmente, algunos otros capítulos, entre otros, la transición, el tema de seguridad, fueron difíciles de escribir. Pero, en fin, y sí hubo cosas que tengo que decir, porque yo no tuve apoyo fuerte de quien me precedió en el cargo, y me estuvo atacando, siendo del mismo partido, pues me estuvo atacando en diversas ocasiones siendo presidente. Creo que eso ya ni lo menciono. Y te abandonó, dices que te abandonó en el conflicto postelectoral después de la elección de 2006. Que lo viste solo 3 veces, que su actitud era distante. Hay cosas que fueron muy tristes. Por ejemplo, a mí me había invitado Álvaro Uribe a su toma de posesión en su segundo mandato. Sí. Tengo una relación muy buena con varios expresidentes de Sudamérica que compartimos algunas ideas. Me invitó el Partido Conservador, que presidía el Congreso, y sin embargo los propios legisladores del Partido Conservador me dijeron que de la Cancillería mexicana había llegado la petición de que se me desinvitara porque todavía no estaba resuelto el tema de las elecciones en México. Obviamente pues son cosas que yo creo que pueden ser del interés del lector, Ciro. Hago revelaciones, narro mi historia. Efectivamente hablo de decisiones como me pidió la editorial, como lo acordamos, pero es inevitable hablar de las circunstancias que rodearon decisiones que, ya viéndolo bien, Ciro, me han acompañado a lo largo de mi vida. Yo, cuando tuve el gusto de conocerte, eran aquellos tiempos de la transición política, donde fui un espectador privilegiado, como lo digo, ahí de gente muy cercana a Carlos Castillo y a don Luis. Sí. Y luego me tocó ser, en cierta parte, protagonista, negociando el acuerdo final con el presidente Cedillo y Chaufet, que creó la reforma que dio el primer IFE independiente, con Waldenberg a la cabeza, y que fue verdaderamente el remache, el broche de oro de la transición democrática. Es algo que no se ha platicado desde este lado. También ahí hay muchas revelaciones. Y hay cosas que yo digo, e insisto, Felipe, creo que va a salir gente a desmentirte. Hay un capítulo en el que narras, antes de la elección del 2006, que te invitan a Televisa a platicar. Estás en la oficina del entonces vicepresidente, muy poderoso en Televisa, Bernardo Gómez, y que Bernardo se va antes de que termine la reunión, se sale, y sales tú minutos después, te piden que bajes por el elevador, pero no llegaba el elevador, te desesperas, bajas por la escalera ante el nerviosismo de la secretaria de Bernardo, en el descanso de la escalera, 1 o 2 pisos abajo, te encuentras a Bernardo platicando con Andrés Manuel López Obrador. Pero digo, pues eso no sé si es anecdótico, a mí no me parece que es un hecho que no tiene nada de malo o de bueno. No, pero así está lleno el libro de ese tipo de pasajes y de revelaciones. Que la relación con esos directivos de Televisa fue complicada por los temas siempre, pero fue respetuosa y terminó siendo respetuosa con ellos. Pero sí, me parece una anécdota, a mí se me hacía interesante, la verdad, Ciro, ¿no? Si tú eres periodista, yo fui político, pero pues sí, si vas a Televisa, estás platicando con los directivos, un poco el tema era, pues, yo como siempre, todo candidato que a lo mejor le están cargando mucho la mano, etcétera. Terminamos en buenos términos, pero efectivamente me encontré escaleras abajo a Bernardo Gómez y a Andrés Manuel ahí platicando, y pues no tiene nada de malo, pues yo también estaba ahí en Televisa, ¿no? Confirmas, por otra parte, confirmas que sí le entregaste el ISSSTE y la Lotería Nacional al Bester Gordillo porque te lo pidieron, te dijo que era parte de un acuerdo con Vicente Fox, y tú explicas que en la situación en la que te encontrabas no tenías de otra, que aunque tu equipo palomeó el perfil de los directores, uno de ellos, Miguel Ángel Yunes, en el ISSSTE, estás confirmando algo que se había dicho en muchas ocasiones, pero tú lo estás confirmando.
Sí. Pero además no era un acuerdo político mío, sino era un acuerdo que venía desde Vicente Fox, donde el ISSSTE y la lotería estaban en manos de gente del Bester. Sí. Y este acuerdo político me lo hizo valer el Bester y me lo hizo valer también Fox. ¿Y tú lo aceptaste como yo lo presidente? acepté, no tenía, porque no tenía alternativa. Era un momento en el que ahí estaba el PRD, la izquierda, etcétera, haciendo todo lo posible por reventar la elección y por impedir la presidencia de la República. Perdón que te interrumpa, Felipe. Perdón que te interrumpa, pero sí, tenemos que hacer una pausa. Te pediría ya para terminar rápido, si podemos regresar después del corte con el tema de la seguridad, sí, el de la influenza y el del anuncio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que tú querías hacer. Volvemos con ese tema. Sí. Concluimos esta entrevista con el expresidente Felipe Calderón sobre el lanzamiento de su libro Decisiones Difíciles, editorial Debate. Pues hay muchísimos temas: Sarkozy, Florence Cassés, Trump toma a México como piñata política, dice en la página 464, las reflexiones que hace Felipe Calderón sobre el PAN, califica así a Marco Cortés en una de las páginas, personaje promovió la ambición, la corrupción y la mediocridad en el partido, habla sobre muchos de los exgobernadores del PAN, los llaman los cadeneros, el consorcio del partido. Pero bueno, quisiéramos terminar con tres puntos, Felipe: el tema de la seguridad, el tema de el tratamiento que diste a la crisis de la influenza del 2009 y el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que tú iniciaste y que le pedías al gobierno del presidente Peña Nieto que tú lo anunciaras antes de terminar tu administración. Dices incluso que esperabas que el 1 de diciembre del 2012, cuando tomó posesión el presidente Peña Nieto, anunciara la construcción del aeropuerto. Sin embargo, dejó pasar pues casi 2 años, lo anunció en septiembre del 2014 y dices, si lo hubiera anunciado Felipe Calderón en mi gobierno o al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto y hubieran comenzado las obras, ese aeropuerto se hubiera inaugurado antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador. Felipe. ¿Sí se perdió la comunicación? ¿Sí está, Felipe? Pues se perdió la comunicación, Manuel. A ver, ahí está. Felipe, perdóname. El aeropuerto, de haberse anunciado al final de tu gobierno o en los primeros días del gobierno del expresidente Peña Nieto, el aeropuerto se hubiera inaugurado antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto, sí, dices aunque en el libro. Admito que esa es una especulación, pero los hechos que narro es que trabajamos muy discretamente todo el sexenio para preparar el aeropuerto, el proyecto, rectificamos las pistas para que quedaran dentro del vaso de Texcoco y no hubiera problema con los ejidatarios de Atenco, compramos reservas para hacer el parque más grande artificial que iba a haber en América Latina, en fin. Estaba todo listo, se llegó el 2012 con Dionisio Pérez Jácome, que era mi brillante secretario de Comunicaciones, muy discreto. Decidimos no anunciarlo porque se iba a prestar a acusación electoral, y de hecho yo preferí que se quedara el proyecto para quien ganara y no que se destruyera en el pasto de las acusaciones electorales. Cuando pasa la elección voy a anunciar el aeropuerto, fueron 5 meses largos de transición, por una cortesía política se lo avisé al equipo del presidente Peña y la respuesta fue no, ese proyecto lo tiene que anunciar el presidente entrante, ese proyecto es del presidente, etcétera. Me dolió mucho, pero dije, bueno, me comprometí a apoyar al presidente para que le fuera bien, y le voy a hacer, y le cedí, digamos, el proyecto. Insisto, creo que si ya ahorita iba en 35% de avance, creo que si se hubiera anunciado 3 años antes de cuando se anunció, o sea, entrando el nuevo gobierno... 2 años antes. 2, porque se anunció en septiembre del 2014. Por ahí más o menos. Sí. El segundo tema de la pandemia, pues imagínate que llega el secretario de Salud Córdoba y me dice, señor presidente, tenemos mucha gente que se está muriendo ya en los hospitales porque nos dimos cuenta ya cuando teníamos defunciones. Es un virus totalmente nuevo, obviamente es mortal, no tiene vacuna, por supuesto, y no sabemos si tiene cura aún. Y tampoco sabemos la tasa de letalidad.
Ese capítulo es importante porque obliga a tomar muchas decisiones muy relevantes, entre otras el encierro o la cuarentena, y muy rápido. Y no hay, efectivamente, no es proporcional, no es comparable muchas cosas con el COVID, porque este es mucho más contagioso y mucho más mortal, según se está viendo hasta ahora, pero sí es comparable en otra cosa, Ciro, en las decisiones que tienen que tomarse en incertidumbre, sobre todo al principio, que es cuando puede ser más eficaz como gobierno, ya cuando todo se desata y se contagia, ya es muy difícil controlar eso. Y segundo, y muy importante, luego asociado a otro capítulo del libro, que es la recuperación económica. Tuvimos en 2009, un virus nuevo, mortal. El Wuhan de 2009 fue la Ciudad de México. Si nosotros fuimos el centro donde salió el virus, imagínate la preocupación. Pero también tuvimos la peor recesión económica hasta entonces, por lo que se ve esta puede ser más grave, en todo el mundo y en México desde luego. Y las medidas que se toman son muy importantes. Por ejemplo, las que tomamos para preservar el empleo, no solo estimular empleo temporal, sino, por ejemplo, los paros técnicos, en los cuales le decíamos a las empresas, no corras a los empleados, yo pago una tercera parte, tú pagas la otra tercera parte, y si acepta el trabajador ganar una tercera parte menos, preservemos el empleo 3 meses. Y eso fue la razón por la cual preservamos 500,000 de empleos orientados al sector exportador. Comparado con la situación, por ejemplo, ahorita, ver las cifras, entiendo que del 18 de marzo al 30 de abril se perdieron 770,000 empleos. Ponle que 700,000, más empleos que todos los que se perdieron en la gran recesión de 2009. Ahora, ¿se pudo haber evitado eso? Sí y no. No, porque efectivamente están derivados de esta situación terrible, yo la viví, que es una contingencia epidémica, pero sí se pudieron haber evitado, porque si el gobierno hubiera apoyado a las empresas con sus contribuciones al Seguro Social, con una parte del salario de los trabajadores, o bien hubiera en el decreto que expidió el Consejo de Salubridad dicho que se decretaba una contingencia sanitaria, nosotros, con apoyo del Congreso, modificamos la ley en 2011 para que no volviera a pasar aquello. La contingencia sanitaria hubiera dado la posibilidad de suspender la relación laboral con una indemnización de al menos un salario para los trabajadores, y cuando se redujera la contingencia sanitaria, pudieran seguir trabajando sin perder el trabajo. Eso ya no se hizo. Si el Consejo, en lugar de haber dicho emergencia sanitaria de fuerza mayor, con lo cual le prohibió a las empresas recurrir a este mecanismo de salvamento de la ley, hubiera dicho contingencia sanitaria, no se hubieran perdido miles de los empleos que ya se perdieron en 1 mes y medio. ¿Y por qué? Por prejuicios ideológicos sin fundamento técnico que están gobernando a México en este momento, y que donde se cree que el empresario es malo, que el empresario es abusivo y que tiene con qué apechugar. Ahí están las consecuencias. Ni el empresario es malo ni abusivo, no tienen dinero, sobre todo los pequeños empresarios, para sostener su plantilla laboral, y perdimos 700,000 empleos, una buena parte de los cuales pudo haberse evitado. Yo creo que las anécdotas, las historias, las experiencias, las decisiones, Ciro, sirven, incluso las que están mal tomadas, incluso las que son errores. Ese es un poco el propósito del libro, es un poco lo que le describo al presidente en su carta. Y al final le mandas una carta, una larga carta al presidente López Obrador. Dices que se la mandaste el 2 de diciembre del año pasado, ya que había cumplido 1 año en la presidencia de la República. No te dio respuesta, dio acuse de recibo. ¿Qué te dijo Presidencia de la República? ¿A quién se la entregaste? Tampoco tenían que decirme nada, pero sí. Perfecto, pues nada. Bueno, es que pueden decir que ellos no recibieron nada. Te la firmaron, te la sellaron de recibido. Tengo mi sellito de recibido, no te preocupes. Bueno. Pero el hecho es que es una carta escrita de buena fe, sí, con cosas que me han dolido mucho y que externo ahí, pero con otras en que deseo por México que al presidente le vaya bien. Creo que la mayor exhortación que le hago es a que no polarice, a que no divida, a que unifique, y eso hará que sea un presidente respetado y apoyado por todos los mexicanos. Le hago también recomendaciones puntuales. Yo creo que ahora que vamos a vivir una crisis económica brutal, tiene más validez lo que sugiero, que es rectificar la decisión del aeropuerto. Eso lo pondría él como un verdadero estadista. Los inversionistas verían que no están cancelando inversiones, y podría haber inversión, baja de interés, empleo, crecimiento económico, un círculo muy virtuoso.
También le escribo que... Perdón, sobre el tema del aeropuerto, Felipe, nunca, ni cuando eras el joven presidente del PAN, nadie te ha criticado por ingenuo. Pedirle hoy al presidente López Obrador que reconsidere la decisión del aeropuerto de Texcoco suena a una ingenuidad, Felipe. Y no, más en la pluma de un expresidente de la República que entiende muy bien lo que es el poder y que conoce como pocos al personaje que hoy es el presidente de la República. Suena como un buen deseo, pero suena ingenuo, Felipe, con todo respeto. Yo creo que es importante decirle al presidente qué cosas se pueden hacer para salvar a México del desastre que viene, Ciro. Y ya es su responsabilidad moral e histórica hacer caso o no. No puede decir que no se le advirtió, por lo menos. Y yo sí creo que él tiene todavía la suficiente inteligencia y apoyo para decir, pues hasta es como esto del ejército, ¿no? Ya no me quiero meter en ese debate, mejor lean el libro todos. Sí, lo dejamos ahí, pero pues velo, hoy en la mañana volvió a dedicar largos minutos para presentar un video de cómo van el avance en las obras de Santa Lucía. Dejamos ahí porque se nos termina el tiempo, Felipe, muchas gracias. El libro entonces está ya en... Bueno, dime qué te pareció el libro. A mí me gustó porque yo lo leí como una crónica insólita. Te soy muy sincero, cuando vi que eran 500 páginas dije, otro libro de filosofía del poder y de defensa a ultranza de las políticas públicas. No, tienes un libro muy periodístico en muchos momentos, lleno de revelaciones. Sí hay algunos capítulos que se parecen a los de otros expresidentes. Cuando haces la revisión de tus políticas públicas te van a acusar que no eres autocrítico, aunque hay por ahí algunos momentos de autocrítica, pero yo me quedo con la revisión que haces de tu biografía, no tanto de tu biografía, sino de tu biografía como servidor público y de las revelaciones del libro, lo que cuentas sobre Sarkozy, lo que cuentas, en fin, sobre muchos temas, y te pedimos, nada más porque esto lo tomamos como un adelanto, como un tráiler si fuera película, cuéntanos esa escena con Chávez y con Lula, Felipe, ya cerca del, ¿en qué año fue? 2000, déjame lo que... 2010, había una cumbre de presidentes de América Latina, tú no ibas a asistir porque Chávez había expropiado empresas mexicanas y no les había pagado. No le había pagado a Cemex. Esa fue otra cosa con lo cual rescatamos la indemnización de Cemex y de Maseca, pero eso es otra historia. Déjame nada más ahí hacer la introducción, y tú le habías dicho a Chávez te hablaba por teléfono, no me puedes hacer esto, Felipe, no me puedes no venir, y tú le decías no, porque no le has pagado a las empresas mexicanas, creo que 2 días antes de la reunión, y de repente te habla don Roberto González de Gruma, y te habla la gente, creo que Lorenzo Zambrano de Cemex, te dicen, ya nos pagaron, entonces tú tomas un avión, te vas a Caracas, donde era la reunión, corre la reunión, y en la cena final, ¿qué ocurre? Estás sentado entre Lula y Chávez. Sí, no es en esa cumbre, es en otra, Colombia, creo. Está Lula, o sea, a mi derecha está Lula y luego Chávez. A mi izquierda está Zelaya, Martín Torrijos, creo que estaba Santos o estaba Uribe, en fin. Estaba la mesa como de 10 personas. Y entonces Lula, la verdad, nos traía una carrilla muy fuerte y dicen, no, pues que mi amigo Sarkozy se vino a Brasil con su esposa, unas vacaciones navideñas. Ay, pues qué padre, les decía Chávez, tan bonito Brasil, y qué bueno que ya se van las inversiones francesas a Brasil, porque con el conflicto que tuvimos con Sarkozy, habían amenazado que la empresa de helicópteros Eurocopter y de aviones, en lugar de invertir en México, se iba a Brasil, cosa que no fue así, ¿eh? El director de la empresa me habló y le dijo... Lo cuentas también en el libro. Las decisiones son de negocio, no son políticas. Compréndame que no puedo salir a contradecir al presidente francés, pero nosotros vamos a invertir en México, cosa que ocurrió. Pero bueno, en la cena te estaban buleando Lula y Chávez. Sí, fuerte, estaba duro, entonces, y decía, Chávez presumía que había comprado 1 millón de fusiles, y entonces Lula, como niño chiquito, Lula le decía que su amigo Sarkozy le había ofrecido, poniendo la planta en Brasil, que le iba a vender 80 helicópteros de guerra, y le contestaba a Chávez, sí, y nosotros vamos a comprar otros 40 para hacer el ejército más poderoso de la América Libre, etcétera, etcétera. Y entonces, y de repente dice Chávez, en paz descanse, sí,
y juntos Brasil y Venezuela vamos a invadir a México. Ja, 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 muertos de risa los niños, toda la mesa seria. Pues yo no hallaba, dijo, dónde, y yo estaba pues muy, muy molesto, muy enojado. ¿Qué hago? Dejé mis cubiertos, los miré a los dos, muy solemne, y les dije, juntos o por separado, lo que acabas de leer, Ciro, a los mexicanos, ¿no? Nos la pelan, dice el libro, página 427, juntos o separados, nos la pelan a los mexicanos. Bueno, pues y así es el libro, así es el libro. Ya cambiamos de tema. Hay también parte esa conversión con Fox en la que te dice, con eso no hay que meterse con el tema de la lucha contra el crimen organizado. En fin, no adelantamos más. Gracias, Felipe, suerte con el libro, suerte con los desmentidos. Osorio Chong, en fin, muchos personajes que tocas ahí, el tema del cártel de Sinaloa, lo que, en fin, Michoacán. Pues mira, ojalá compren el libro, Ciro, porque además hay que corretear el bolillo. La verdad es que una de las razones por la que tuve que publicarlo pues es que también había que, hay que reinventarnos todos en trabajo, las conferencias no se han podido dar, hay que pasar a videoconferencias, ahora a videolibros o a electrónicos, en fin. Pero muchas gracias, Ciro, por platicarte del libro. Gracias, Felipe. Decisiones difíciles, debate.